A partir de este momento, ponemos al aire un programa para compartirlo en familia. Un programa de meditación de las Sagradas Escrituras. Porque dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñando las Escrituras, entre hermanos de la Iglesia de Dios. Les quiero hablar de algo muy impresionante, que ayer estuve meditando en la palabra de Dios, y se trata de dos caminos. Muy conocidos esos textos, ¿no? Mateo 3, vamos a ver lo que dice Mateo 3, vamos a leer Mateo 7, no 3, Mateo 7, dice en su capítulo, uno de los primeros mensajes de Jesús, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Un texto muy conocido, ¿no? Siempre se lee, todos lo conocemos de memoria, la puerta estrecha, la puerta ancha. Yo quiero que ustedes recuerden las palabras de Jesús, cuando en su divino ministerio, Él había dicho que en los postreros tiempos se levantarán, dice la palabra, falsos maestros, falsos Cristos, que introducirán la palabra y harán mercadería de vosotros, y así sucesivamente. A través del apóstol Pablo también habló Jesús esto. ¿Y ahora qué significan los dos caminos? El camino angosto, ustedes saben quién es, ¿sí? ¿Sí? ¿Saben? ¿Quién es el camino angosto? Jesús. Porque Él mismo lo dice, yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Él es la puerta angosta. ¿Quién es la puerta ancha? Es la pregunta que nos hacemos. Ustedes saben que existe solo Dios, sería Cristo Jesús, la luz que hemos estudiado en esta mañana, y las tinieblas. ¿Quién es la tiniebla? El diablo, nuestro enemigo. ¿Quién ofrece la puerta ancha? El enemigo, las tinieblas. ¿Para quién ofrece la puerta ancha? Es la pregunta. ¿Al mundo? Generalmente a la globalización cristiana, porque el mundo ya tiene ganado para él. ¿Sí? Los reinos de este mundo, todo, proféticamente está dicho de que él gobierna todas las grandes mentes en lo que es para el mal. Y vemos allí que Jesús dijo, miren lo que dice ese texto, entrad por la puerta estrecha, punto. Recuerda que Deuteronomio dice, he aquí yo pongo enfrente de ustedes el mal, la vida y la muerte. Y Jesús dice, Dios dice a través de su palabra, escoge el bien y la vida. Y aquí Jesús dijo, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ni muchos son los que entran por ella. ¿Con qué herramienta fue el diablo en Mateo capítulo 4 a tentar a Jesús? Con la palabra. Porque él mismo dijo, escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Eso está en los Salmos. Dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, el enemigo nuestro,
reconocía la autoridad y reconocía el poder de Dios a través de la persona de Jesús. Y él ocupa la palabra para dibujar una puerta hermosa. Cristo dice, entra por la puerta estrecha. Y bien abajo dice, y pocos son los que la hallan. ¿Recuerdan aquel joven, aquel hombre, dice la palabra, que se acercó a Jesús y le pregunta, dice, Maestro, son pocos los que se salvan? ¿Por qué dijo esto? Porque los discípulos le dijeron en una oportunidad a Jesús, dura es tu palabra, ¿quién podrá cumplirla? Significa puerta estrecha. Ahora nosotros comúnmente decimos, el camino ancho va para la izquierda y el camino derecho va para la derecha. Para la izquierda y para la derecha, viceversa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es así? Noten, hermanos, que el enemigo nuestro, de nuestra alma, dice que el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Él no va al mundo, al que no quiere ni saber de la palabra de Dios. Él no va atrás del asesino, no, eso no, él no quiere. Porque Apocalipsis dice que ha venido a hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos, a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque sabe que queda poco tiempo. Ahora, ¿cuál es el arma? Ofrecerte algo fácil. Porque noten bien, ahí en el libro que tuvimos en esta mañana leyendo de Génesis, dice la palabra, cuando el enemigo se acerca a la mujer, dijo, no van a morir. Dios sabe que ustedes van a ser igual que él. ¿Qué ocupó allí? La palabra de Dios. Él sabía, porque él estaba presente, el enemigo de nuestras vidas. Estaba presente y dijo, no, come tranquila, solamente que no vas a morir, vas a ser igual que Dios. Y fue así. Engañó desde el principio. Y ahora, ¿a quién engaña? Nosotros podemos decir, ¿a nosotros no? ¿O sí? Te quiere engañar a vos y a mí, con la palabra. Por eso explicamos siempre, la salvación que Cristo dio es personal de cada uno. No importa al otro de tu salvación. No puede hacer nada el otro por tu salvación, porque dice la palabra de Dios que nadie puede ser salvo por la fe de otro. Entonces el enemigo busca, inclusive dice la palabra en Apocalipsis, que ha venido a hacer guerra contra la iglesia de Dios, contra los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Quiere decir que está haciendo no solo conmigo, con usted y con los demás cristianos de todo el mundo, llevando un evangelio, como dijo el apóstol Pablo, diferente, y es anatema, pero ocupando personas como instrumentos de él. Fíjese, el diablo no es omnipresente. ¿Ustedes sabían? El único omnipresente, omnisapiente y todopoderoso es Dios. El diablo tiene su ejército, tiene a sus demonios que recorren todo. Y él ocupa a estos seres, a estos espíritus, para entrar en las personas y llevar un evangelio diferente. Ustedes escucharon muchas veces, cuando se trata de la señal de Dios, todo una masa de cristianos dicen era para el pueblo antiguo. ¿Sí? Recuerdan que muchos dicen así. Ahora, las señales de Dios está dado para su pueblo, para su iglesia. Y lo encontramos en la palabra. El enemigo, dice la palabra aquí, vamos a leer en Juan 10, mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, y vamos a leer, la palabra dice de esta forma, 10:7, Juan 10:7. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque no lo oyeron las ovejas.
Ahí Jesús habla proféticamente de Él. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿No escucharon cuántas veces la predicación que decía nuestro ministro? No puede entrar un camello por la puerta del corral de las ovejas, no entra, porque las ovejas es un corralito chico, tiene una puerta chica. Y Jesús siempre caracterizó su pueblo como ovejas. Note bien, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús nos enseña de tal manera allí de estos dos caminos. Y mucha gente hoy engañada por el enemigo cree que el camino ancho es el mundo. Y no es. Según la palabra, es un pueblo cristiano que ha elegido el camino ancho, ha elegido la libertad como libertinaje. No sé si ustedes me van entendiendo. Dice, vamos a leer para no ser muy extenso, Mateo 25, note bien este texto que dice Jesús hablando a nosotros hoy. Mateo 25, 31 en adelante, cuando Él habla del juicio de las naciones, y allí habla cuando estuve hambriento, sediento, cuando estuve desnudo y me cubriste, y así viceversa, y cuando llega al final del texto, entonces responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Elegir un camino diferente al camino que está trazado por nuestro Señor. El camino ancho, muchos son los que andan por él, dijo el Señor. Por eso nosotros tenemos que pensar cuál es ese camino ancho, qué es lo que se hace en ese camino ancho y qué es lo que se hace en el camino angosto, que son pocos los que lo hallan, dice el Señor. ¿Cuál es el camino ancho? Todo fácil, todo lindo, todo bello, todo, he escuchado muchísimas veces que Dios mira solo el corazón del hombre, ¿sí? Dios mira solo el corazón. Buenísimo es el plan de Dios al decir esto, porque lo que hay en el corazón sale por la boca, en los gestos, en la actitud, en la manera de vivir. Claro que sí, Dios mira el corazón del hombre. ¿Cuántos de ustedes pusieron algún comercio? Lo que hay en la vidriera, el depósito está lleno. ¿Sí? Así es. Por eso lo que Dios mira el corazón, no la apariencia. Porque Jesús dice en Timoteo 3 que tendrán apariencia de cristianos. Entonces la apariencia no sirve. La apariencia tiene que reflejar de lo que está dentro. Y lo que está dentro se refleja afuera. Entonces Cristo dijo que la puerta estrecha es Él. Y Él dijo que, en primera de Pedro dice la palabra de Dios, que no hubo engaño en su boca. Y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. ¿Qué hacía Jesús? Esa es la pregunta. Porque Él es la puerta. Ahora, ¿qué hacía Jesús? La vida de Jesús lo encontramos en los 4 evangelios y Él nos enseñó la forma de amar, nos enseñó la forma de perdonar, nos enseñó la forma de actuar ante la sociedad, nos enseñó la forma de pagar impuestos, nos enseñó la forma de proceder ante la justicia. Todo esto Jesús nos enseñó a tratarnos como hermanos, como hijos de Dios, nos enseñó a celebrar su fiesta, que es la cena del Señor, que dentro de poco se va a realizar. Todo esto nos enseñó, y más aún nos enseñó los mandamientos de su Padre, porque yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿sí? Y nosotros, como hemos hablado en esta mañana, somos el olivo silvestre injertado al olivo natural. Tenemos que seguir ese camino. Miren, los dos caminos, y con este último texto vamos a ir terminando, los dos caminos son paralelos, que siguen la misma dirección y se encuentran en el final con Jesús. ¿Ustedes creen esto?
Los dos caminos son paralelos, el ancho y el angosto. Y dice que muchos van por él. Y la palabra de Dios nos habla, vamos a ir allí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, vamos a ver lo que dice allí. Y fíjense, Apocalipsis dice también que los libros serán abiertos y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos y los vivos, los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros, ¿sí? Dice Apocalipsis, vamos a buscar antes de leer capítulo 7 de Daniel. Apocalipsis 20, en su versículo 12, y vi los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo nos dijo algo muy cierto. Si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice el Señor. Nosotros hoy estamos en juicio delante del tribunal de Cristo, a través de sus mandamientos que nos enseñan no a hacer lo malo, que nos enseña a hacer lo bueno. ¿Por qué? Para no ser condenados con el resto de los otros. Si Dios nos castiga es para no ser condenados, para que nosotros aprendamos a través de la palabra el camino angosto. Y ese camino angosto es el que va a llevar a Cristo. Y dice el apóstol Pablo en los Corintios, que nosotros seremos los que vivimos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y de ahí a reinar con Cristo por la eternidad. Amén. Dice eso la palabra de Dios. Ahora bien, capítulo 7 de Daniel, versículo 9, porque le decía que los dos caminos llevan hacia la persona de Cristo. Cuando venga Cristo en su reino, los muertos en Cristo, dice la palabra, que resucitarán primero. Amén. Y los que somos vivos, transformados. ¿A quién le veremos cuando aparezcan las nubes? A Cristo Jesús. ¿Sí? Y si hemos andado en el camino angosto, seremos transformados para un reino eterno. Entonces, cuando venga Cristo, y si nosotros morimos y seremos resucitados, cuando viene Jesús, ¿a quién le veremos? A Jesús. Y le vamos a decir, a ti te hemos esperado, como dice las Sagradas Escrituras. Y Él dirá, venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la primera resurrección. Ahora la segunda, ¿qué sucederá? ¿A quién van a ver los que resucitan después de 1000 años? ¿A quién van a ver cuando resuciten en la segunda, después de 1000 años del reinado de Cristo? ¿A quién verán? A Cristo. Y miren lo que dice versículo 9 de capítulo 7 de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. ¿Quién era este hombre? Cristo. Lo vio Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración. Eso lo vio los apóstoles. Ahora, esta parte es la segunda resurrección, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este es el juicio de Dios. Y muchas personas que andan en el camino del libertinaje cristiano, en ese día estarán de pie delante del Señor. Hermanos, yo les quiero decir, yo quiero estar en la primera si llego a morir antes que venga Cristo. Quiero estar en la primera. Ahora, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a saber si resucito? Si es la primera o la segunda. ¿Entiende? Porque las dos estarán delante de Cristo, según la palabra. La primera cuando Cristo viene en las nubes. Y la segunda resurrección, un anciano de día se sienta y libros serán abiertos.
Y ahí dice que millones y millares le adoraban y le servían. Por supuesto, tantas personas que mueren en la vida sin salvación, en aquel día resucitarán. Por eso les digo, busquemos el camino angosto, la palabra de Dios, para que no nos sorprenda el día de la resurrección y estar delante del juez. Y allí las personas creerán que serán salvos. Pero Señor, en tu nombre hicimos prodigios, hicimos milagros, hicimos maravillas, muertos resucitaron. ¿Y Jesús qué dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes? Los que anden en el camino ancho. Y Jesús dijo muy clara la palabra cuando Él expresó allí, en el libro de Mateos, en el libro de Mateos capítulo 7, que si no me equivoco, donde Él separa como ovejas y cabritos. Y ese es el juicio. Dijo, allí Apocalipsis nos habla que el enemigo, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, por eso no tenemos que creer las apariencias. Capítulo 13 de Apocalipsis, lean conmigo, hermanos. Dice, versículo 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién? El falso Cristo. Y dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué quiere decir esto? Los mandamientos de Dios dejan de costar. Eso fue para otro tiempo. Entonces hoy vivimos, dicen, en una libertad espiritual, infringiendo la ley de Dios. Y el enemigo ha recibido poder para descender fuego del cielo. ¿Cómo nosotros podemos saber si cualquier persona, cualquier cristiano nos hace descender fuego del cielo en nuestra presencia? Lo hizo Elías. ¿Qué hacían los 450 profetas de Baal? Se cortaban, se pegaban, se lastimaban, sangraban, gritaban, saltaban. Elías se reía de ellos. Y cuando Elías prepara en adoración a Dios, en reverencia, ora, ¿y qué pasa? Desciende fuego del cielo. Pero ¿cuál era la diferencia entre Elías y los profetas de Baal? Su manera de vivir, su manera de adoración, su manera de cumplir la palabra. Y hoy esa es la diferencia del camino ancho y del angosto, en cumplir la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Y ahora, ¿cómo podemos ver si un X persona hace descender fuego y resucita a un muerto? Ese es de Dios. Dijo Jesús muy cierto las palabras. Por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas? Podemos decir nosotros, uvas de naranja. Claro que no. Por los frutos se conocerá el verdadero cristiano, el que anda según los mandamientos de Dios. Hijitos, dijo Jesús en 1 Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. El camino angosto y el camino ancho se conoce a través de la palabra y de los hechos de las personas. Y allí dice que aquel anciano de días se sentó y los libros fueron abiertos. Millones y millones asistían delante de él. Qué triste va a ser para muchas personas que hicieron prodigios y que hacían maravillas, pero no andaban según la palabra. Y van a estar creyendo que son salvos porque lo verán a Cristo. Y estarán adorando y estarán alabando y el Señor dice, ¿y ustedes quién son? Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Apartaos de mí, transgresores de la palabra de Dios. Fíjense qué triste. Los dos caminos son paralelos. El angosto, dijo Jesús, que pocos lo hallan. Y el ancho, muchos van por él. Por eso, queridos hermanos, nosotros, Iglesia de Dios, busquemos con mucho esfuerzo de buscar el camino angosto, la puerta estrecha. Es cierto, hay muchos reglamentos. Y esa es la puerta estrecha. Jesús enseñó, cuando enseñaba a los apóstoles decían, dura es tu palabra, ¿quién podrá cumplirla?
Bueno, esos son reglamentos bíblicos que Jesús enseñó. Esa es la puerta estrecha. Por eso demos gracias a Dios si hay muchos requisitos que cumplir. Es la palabra que nos enseña. La palabra me corrige todos los días a mí, porque soy pecador, soy deudor, igual que ustedes también. La palabra te corrige, no yo. Y bendito es el varón que es corregido por el Señor, para no ser condenado con los demás. Entonces busquemos, hermanos, de andar en ese camino angosto, de procurar la puerta estrecha. ¿Es difícil? Sí, hermanos, es difícil, pero en Cristo hay perdón, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución, en Cristo hay fuerza, porque el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, gracias a Dios, hermanos, por la palabra que Dios nos ha regalado en esta mañana. Procuremos, hermanos, para estar en la primera resurrección, que es para vida eterna. La segunda, condenación según la palabra de Dios. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús.